Bien, muchachos, gracias por la espera. Buen día nuevamente a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Y lo primero que quiero preguntar antes de iniciar la sesión, si es que hay alguna duda, comentario, pregunta, algo que quieran expresar para revisarlo antes de iniciar con la sesión, muchachos. Maestro, yo nada más le iba a comentar que nos subió dos asignaciones para la práctica, o sea, dos veces la misma. Ya se las había subido, no la identifiqué y creo que la volví a subir, entonces la retiro, no hay problema. Me pareció revisar y pensé que no la había subido, no la identifiqué y por eso la volví a subir. Entonces, si ya la tenían, lo reviso bien y la quito, no hay problema, gracias. Gracias por la información. ¿Algo más, muchachos? No, profesor. Bien, entonces, bueno, si hubiera alguna duda en el transcurso, por favor, me la hacen saber. Vamos a continuar revisando nuestros temas de electromagnetismo que empezamos ayer y vamos a avanzar con el contenido de este tema del electromagnetismo. Entonces voy a compartir mi presentación para que continuemos trabajando sobre ella. Y el día de ayer veíamos que el concepto del electromagnetismo era precisamente esa parte de la física que de alguna manera vincula o liga los efectos, los fenómenos magnéticos con los fenómenos eléctricos. Y en pocas palabras veíamos que pues podemos producir magnetismo con electricidad y podemos producir electricidad con magnetismo. Vimos aquí la comparación de las fuerzas magnéticas, eléctricas y gravitacionales, como tienen la misma estructura, la forma de calcularlas, y determinamos que finalmente la fuerza magnética pues es debida a un campo, al campo magnético o a la inducción magnética, que es esta B que vamos a estar utilizando y calculando los próximos días. Aquí veíamos que esta inducción, este campo magnético, es producida por cualquier cuerpo magnético o magnetizado, y pues a cierta distancia se puede determinar a cualquier distancia de ese cuerpo, y desde luego su magnitud va a variar dependiendo de qué tan lejos o qué tan cerca esté de este cuerpo magnetizado, y además de qué sea lo que esté rodeando ese cuerpo magnetizado. Bien, entonces podemos determinar esa magnitud de esa intensidad de campo magnético en cualquier punto. Muchachos, les recuerdo que su tolerancia son los 15 minutos antes de iniciar la sesión. Hay que conectarse a tiempo, por favor, evítenme la pena de dejarlos fuera, porque ya estamos en los 7 minutos y están accediendo apenas. Entonces, determinamos esa magnitud del campo magnético aquí. Después vimos lo que fue el experimento de Oersted, que fue precisamente el que dio pie a poder ligar estos efectos, fenómeno eléctrico con el fenómeno magnético, y es prácticamente lo que dio origen al electromagnetismo. Y después, mediante los estudios de Ampère, Biot y Savart, se determinó que cuando hacemos circular una corriente eléctrica a través de un conductor, pues se produce un campo magnético a su alrededor. Y veíamos que aquí tenemos una expresión para poder determinar ese campo magnético alrededor de un conductor, que eso puede ser utilizado en una aplicación práctica, ¿no? Vimos que para poder determinar eso, eso dependía de la permeabilidad del material que esté alrededor de este conductor, desde luego de la corriente que circule por este conductor, y de cuál sea la distancia del conductor al punto donde se quiere evaluar ese campo
magnético, donde se quiere obtener esa magnitud de campo magnético. Entonces, esa es la primera expresión que debemos recordar. Es la forma en que vamos a determinar la intensidad de campo magnético en un conductor rectilíneo, a una cierta distancia de un conductor rectilíneo. Entonces, ya hicimos ayer el ejercicio, el ejemplo para calcular esto, pero recordamos, tenemos que recordar que esta magnitud de campo magnético es una cantidad vectorial. Y entonces, como una cantidad vectorial, pues debe tener también dirección y sentido. Lo único que calculamos aquí fue su magnitud. Muchachos, ¿cómo podré determinar el sentido de esta intensidad de campo magnético? ¿Alguien tiene una idea? Con con el signo que te dé la magnitud. No necesariamente. Aquí el punto es que ahorita vamos a analizarlo cómo lo vamos a hacer. En este caso, este campo magnético no se da, digamos, en una sola dirección, sino que por la geometría del conductor está cambiando en cada punto, es diferente la dirección. Entonces, depende de dónde nos pidan calcularlo, pues tendremos que determinar la dirección de ese campo magnético. Muchachos, les repito a los que acaban de entrar, muchachos, su tolerancia es los 15 minutos antes de iniciar la sesión. Al minuto 15 que abrimos la sala de espera, ya deben de estar ahí. Se están conectando muy tarde, muchachos, evítenme la pena de dejarlos esperando mucho tiempo en la sala de espera. Nuevamente les repito, los 15 minutos antes de iniciar la sesión es su tolerancia. Continúo entonces. Les decía el compañero Rodríguez, este conductor, cuando circula corriente eléctrica a través de él, se genera un campo magnético a su alrededor en forma de esas líneas concéntricas. Esas líneas concéntricas deben tener una dirección. Recuerden que el campo magnético, como está mostrado ahí arriba, tienen líneas, tienen puntas de flecha que indican la dirección de ese campo magnético. Ahorita los voy a rodear. Aquí, si podemos observar la imagen de hasta arriba, esto que acabo de rodear es la dirección del campo magnético. Esto es lo que hay que determinar. Ahora, ya tengo aquí dibujadas las líneas de campo magnético, pero todavía me hace falta mostrar su dirección para poder decir en este punto exactamente donde evalué el campo magnético, qué dirección tiene este campo magnético. Y para eso voy a usar algo que se llama la regla de la mano derecha, muchachos. Si ustedes ya con su mano derecha van a poder hacer esto. Entonces, si tienen un conductor, y se alcanza a ver, es un conductor eléctrico. No sé qué nos quieras decir, Ávila, se cortó tu audio, si nos repites. Es probable, pero no te alcanzamos a escuchar, se entrecorta tu audio, no sé qué pasa. Bueno, les decía, tengo este conductor. Si este conductor es recorrido por una corriente eléctrica, por ejemplo, en esta dirección hacia arriba, la forma de determinar su campo eléctrico que se genera alrededor de él es utilizando mi mano derecha. Si con mi mano derecha abrazo el conductor y pongo el dedo índice en la dirección en que es recorrido este conductor por la corriente eléctrica, entonces el resto de mis dedos van a indicar la dirección del campo magnético. Esto es lo que llamamos la regla de la mano derecha. Entonces, si vemos esto con lo que tenemos en la pantalla, la corriente va hacia arriba, como es mi caso de mi dedo, y entonces las líneas de campo magnético giran, digamos, a la derecha del conductor, es decir, tendrán esta dirección que voy a marcar aquí. No sé si eso se aprecia, muchachos. Si lo ven de esto, queda claro por qué tienen esa dirección. Este es el conductor, lo estoy agarrando así. Y entonces mis dedos
apuntan en la dirección del campo magnético. Esto está girando a la derecha de este conductor. ¿Alguien me puede confirmar si se ve o no se ve? Muchachos, ¿siguen ahí? Sí, Sí se ve, profe. Bien. Gracias. Entonces, de ese lado tendrán esta dirección, pero como pasan por detrás, de este lado tendrán esta dirección. Y a lo mejor por aquí enfrente tendrán esta dirección. Entonces, dependiendo del punto donde yo quiera determinar el campo magnético, pues va a tener una dirección diferente, porque siempre este campo magnético o esta inducción magnética va a tener una dirección que es tangente. Tangente quiere decir que toca solamente en un punto a esta curva que es la línea de fuerza magnética. En este caso, va a tener esta dirección, va a ir hacia atrás o hacia adentro de la pantalla. Esta va a ser la dirección de este campo magnético B. Y entonces, ¿cómo podríamos expresar como vector esta dirección de campo magnético? Si recordamos que la dirección, bueno, que un vector lo tengo que representar con su magnitud y con su dirección en forma de un ángulo. Aquí a lo mejor me conviene más representarlo en forma unitaria, porque esta dirección que tiene este campo en este punto es entrando a la hoja, y es decir, ya no está en este plano, sino está en un plano diferente. ¿Alguien tiene una idea cómo puedo representar esto, esta inducción magnética en forma de vector, muchachos? ¿A qué será igual? Cualquier idea es buena. En forma de vector. Ajá, como un vector. ¿Cómo represento su dirección? Si está entrando al plano, está entrando a la pantalla. No está en la pantalla, no está en el plano de la pantalla, sino está entrando a la pantalla. ¿Cuál será su dirección? ¿Cómo la puede expresar? No sé, sería como hacia el norte, bueno, por puntos cardenales. Sí, nada más que los puntos cardenales estarían en el plano. O sea, el norte estaría hacia arriba, por ejemplo, el sur estaría hacia abajo, el este hacia la derecha y el oeste hacia la izquierda, pero estarían en el plano. Y en este caso esta inducción no está en el plano, sino que está entrando en la pantalla, está atravesando la pantalla, yendo hacia atrás. ¿Cómo sería? Entonces, sería con un plano como 3D. Así es, tendría que ser de un plano 3D, y para eso lo mejor que podemos hacer es usar la notación unitaria, muchachos. Recordar que si tenemos un plano en 3 dimensiones, hay vectores unitarios que nos pueden auxiliar y nos pueden dar esas direcciones. Si aquí tenemos el eje X, y aquí tenemos el eje Y, y aquí tenemos el eje Z, entonces hay vectores unitarios para cada uno de esos ejes que me pueden dar específicamente esa dirección. Aquí tengo, por ejemplo, sobre el eje X, en esta dirección tengo el vector unitario Y. En el eje Y, en esta dirección tengo el vector unitario J. Y en el eje Z, en esta dirección, tengo el vector unitario K. No sé si ahora se vea más claro. ¿Cuál sería la dirección de este vector en este caso? Sería la menos Z. Hacia menos K, ¿no? Estaría en esta dirección. Entrando a la pantalla en esta dirección sería menos K. Entonces, si yo quisiera expresar esto como un vector, tendría que poner su magnitud de 1 por 10 a la menos 5 teslas. Y su dirección estaría dada por el vector unitario K, pero como es negativo, pues se lo antepongo aquí. Esto me dice que está en dirección del eje Z, o sea, de un eje que no está sobre este plano, sino que está entrando o saliendo de este plano.
Y este signo negativo me dice precisamente que está yendo hacia adentro de este plano. Si fuera positivo, pues sería solamente K, pero como si estuviera saliendo del plano sería solamente K. Y en el peor de los casos, si eso me cuesta trabajo, yo puedo decir que son, que este vector es de 1 por 10 a la menos 5 teslas entrando al plano. Así lo puedo expresar, pero lo más correcto es expresarlo con ese vector unitario, y ese ya me da exactamente la dirección que tiene este vector. Muchachos, ahí preguntas, dudas, comentarios. ¿Se entiende esta cosa o no se entiende? ¿Sí? Bien, entonces vamos a continuar. Esto es importante. Bueno, antes de continuar, muchachos, ¿qué pasaría si esto fue un punto que estaba a la derecha de este conductor a 10 centímetros? ¿Qué pasaría si ahora el punto se encontrara no ahí, sino aquí, a una distancia otra vez de 10 centímetros, pero del lado izquierdo? ¿Cuánto sería el campo magnético en ese punto? Sería lo mismo, ¿no? Solo que ahora sería positivo porque va para el eje de la Z positivo. Así es, sería exactamente lo mismo. O sea, sería 1 por 10 a la menos 5 teslas multiplicado por el vector unitario K. Eso me da la dirección del eje Z positivo, es decir, saliendo del plano, saliendo hacia nosotros de la pantalla. Así estaría la dirección de este vector intensidad de campo magnético. Aquí lo voy a tratar de dibujar. Estaría aquí así. Este sería ahora el vector de campo magnético. Y en cada punto va a tener una dirección diferente. A lo mejor los puntos más interesantes son los puntos que están sobre el plano. A ver, finalmente vamos a hacer un último ejercicio. Aquí mismo, si yo quisiera el campo magnético en este plano, muchachos, está exactamente frente al conductor, pero también a 10 centímetros de este conductor. ¿Me pueden decir cuánto vale el campo magnético en este punto? ¿De qué será igual? Valdría lo mismo, pero en el vector Y. En el vector Y, ok, estaría hacia la derecha. Si lo dibujo y veo la dirección que tiene el campo magnético en ese punto, efectivamente tendría esta dirección sobre el eje X, o sea, sobre el eje que corresponde al vector unitario Y. Sería entonces, nuevamente de la misma magnitud, 1 por 10 a la menos 5 teslas, pero multiplicado por el vector unitario Y. Muchachos, a ver si con esto aclaramos esto de las direcciones. ¿Quién nos queda más claro, muchachos? Sin miedo, díganme. Sin pena. Bien, acuérdense que el que calla otorga. Yo no, profe, ¿lo puedo repetir, por favor? Bien. Aquí tengo el esquema. En la lámina tengo el esquema de este mismo conductor, viéndolo como si viéramos un corte, como si lo viéramos por arriba o por abajo, ¿no? Este puntito me indica que la corriente está entrando a este conductor. Sería este puntito que está aquí abajo de este conductor. Esto sería, aquí estaría el punto porque aquí está entrando la corriente, perdón. Me miento, este punto me indica la salida de la corriente. Aquí estaría el punto porque me indica la punta de la flecha de la corriente. Por aquí estaría saliendo esa corriente y por aquí estaría entrando porque vería yo la colita de la flecha. Entonces aquí está entrando, en esta imagen está entrando y en esta imagen está saliendo.
Y entonces si es como si yo tomara el conductor, lo estoy viendo en la pantalla así. Y entonces mi dedo pulgar indica que la corriente está saliendo de la pantalla. Y entonces el resto de mis dedos indica la dirección de este campo magnético. En ese punto P que está marcado ahí, la dirección del campo magnético veo que es exactamente hacia arriba. Si yo lo quisiera en otro punto, que no estuviera aquí, sino estuviera acá, por ejemplo, aquí estuviera este punto, y si sigo la dirección de las líneas de campo magnético, entonces aquí en este punto la dirección del campo magnético sería esta, sería un vector que tiene esta dirección. Y si no lo quisiera ahí y lo quisiera acá, por ejemplo, pues sigo la dirección de las líneas de campo magnético y aquí estaría, si lo evalúo aquí, aquí tendría esta dirección. Y en cualquier punto que yo lo quisiera, sería un punto que es tangente a esta curva, a esta línea que es la línea de campo magnético. Pero bueno, aquí ya tendríamos que expresarlo con un ángulo y sería un poco más complejo. Entonces, por eso lo interesante es representarlo en los puntos en donde coincide exactamente con los ejes X, Y o Z. No sé si esto aclara un poquito, Rodríguez. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, muchachos, hasta aquí esta parte de las direcciones es a lo mejor la parte un poquito más difícil de visualizar. Lo demás, como quieras, es un cálculo estándar. Pero bueno, vamos a ver entonces en la siguiente lámina tenemos esto que ya platicamos, nada más lo vamos a repasar aquí. Aquí me dice cómo va con ese punto. Esta crucecita me indica que la corriente está entrando, en este caso está entrando a la pantalla. Y entonces si hago la regla de la mano derecha y está entrando a la pantalla, veo que mis dedos indican la dirección de ese campo magnético. Entonces por eso estas líneas creo que están volteadas, debían de estar en esta dirección dando vuelta hacia la izquierda. Y en el caso de la otra que está saliendo, que no tiene dirección, ahí sí están marcadas bien. Tendrían esta dirección. Si está saliendo de la pantalla, aquí está mi dedo índice, si está saliendo de la pantalla tienen esta dirección. Bien, y aquí se marcan en los diferentes puntos la dirección que tendría el campo magnético en cada punto. Entonces, pues esto es para determinar la dirección y para eso utilizamos la regla de la mano derecha. Más abajo viene nuevamente el mismo conductor y me dice que depende el campo magnético, la intensidad del campo magnético depende de qué es lo que hay alrededor de este conductor. Si hay aire o vacío, pues dependerá de la permeabilidad del aire o el vacío. Está aquí marcada. Si hay un material diferente, pues dependerá de la permeabilidad relativa a ese material. Y desde luego dependerá de qué tan alejado esté el punto con respecto al polo magnético o en este caso al conductor, qué tan alejado está el punto. Y entonces tenemos estas tres expresiones, muchachos. Para el aire vacío necesitamos determinar la inducción magnética con esta expresión, con la permeabilidad del aire o del vacío multiplicado por la corriente y dividido entre el 2pi por la distancia a la que se encuentra el punto en que queremos. Para cualquier otro material, si conocemos su permeabilidad absoluta, pues entonces utilizaremos esta expresión. Y si conocemos su permeabilidad relativa, tendremos que utilizar esta tercera expresión. Y esa es para cualquier otro material. Y para determinar la dirección, pues aquí tenemos simbolizada lo que es la regla de la mano derecha. El dedo pulgar debe de indicar la dirección de la corriente. El resto de los dedos indican la dirección del campo magnético. Aquí está nuevamente representado eso en esta imagen. Este conductor está siendo circulado por la corriente
en dirección hacia arriba, y entonces vemos sobre este plano cuál es la dirección de las líneas de campo, de las líneas de fuerza magnética que coinciden con la dirección que circundan estos dedos el conductor. Entonces, de esa manera se puede determinar la dirección del campo magnético. Y dependiendo en qué punto lo queramos determinar, pues tendrá una dirección específica, porque siempre va a ser tangente a esta curva. Bien, aquí viene abajo el significado de cada uno de estos elementos en la ecuación. Y entonces, pues ahí podemos determinar el campo magnético en cada punto. Entonces, muchachos, hacemos un ejercicio adicional de esto y vamos a pasar a lo siguiente. Bien, muchachos, a ver, se trata entonces ahora de un conductor eléctrico. Lo voy a dibujar aquí. Que está siendo recorrido por una corriente eléctrica en esta dirección, por ejemplo. Que hay una corriente eléctrica de 10 amperes. Y desde luego esa corriente eléctrica son electrones que están circulando a través de este conductor. Se están moviendo en esta dirección a través de este conductor. Y lo que hace eso es generar un campo magnético alrededor de este conductor. Ese campo magnético pues lo voy a representar siempre en forma de curvas concéntricas a este conductor. De esta manera. Bueno, son concéntricas. Nada más que mi pulso no da para tanto. Y entonces, muchachos, ¿cómo podría determinar? Si esto está dentro, no sé, este conductor está envuelto por un material cuya permeabilidad relativa, por ejemplo, fuera de 50, es decir, un material que facilitara la circulación de estas líneas de campo magnético. Yo quisiera determinar en un punto, por ejemplo aquí, que dista 5 milímetros del conductor. Aquí en este punto, ¿cuál es el campo magnético? Su magnitud, dirección y sentido. ¿Alguien me puede sugerir qué podemos hacer para resolver esto? ¿Sería aplicar la tercera fórmula? Casi no te escuché, si me repites. ¿Sería aplicar la tercera fórmula? Aplicar la tercera fórmula, muy bien. Sí, esa es la que tenemos para poder determinar la intensidad de campo magnético cuando conocemos la permeabilidad relativa, muy bien. Entonces, si ese es lo que vamos a calcular primero, la magnitud. Y entonces, si decimos que la magnitud del campo magnético es igual al producto de la permeabilidad del aire o vacío por la permeabilidad relativa por la corriente que circula este conductor, dividido entre 2pi por la distancia al punto en el que estoy evaluando este campo magnético. Entonces, ¿cuánto vale la permeabilidad absoluta del aire del vacío, muchachos? ¿Es igual? Ahí está la vista. 4pi por 10 a la menos 7. Gracias. 4pi por 10 a la menos 7. ¿Qué unidades? Ahí están también a la vista. Weber sobre ampermetro. Sí, Weber sobre ampermetro. Y luego, eso vamos a multiplicarlo por la permeabilidad relativa de este material, que son 50. Y recordando que la permeabilidad relativa no tiene unidades, son solamente una relación entre dos permeabilidades. Y por la corriente que circula este conductor, que son 10 amperes. Y vamos a dividirlo entre 2pi multiplicado por la distancia, muchachos. ¿Cuánto es esta distancia R
recordando que todo esto está en unidades del sistema internacional, como lo expreso en metros. Sería 5 por 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3, muy bien. Si quiero pasar de milímetros a metros, simplemente tomo... 5 por 10 a la menos 3 metros. Sí, se te escuchó lo último. ¿Quién sabe por qué se está deformando tu audio, Ávila? Pero gracias, 5 por 10 a la menos 3 metros, gracias. Entonces así lo podemos determinar. Bien, vamos a resolver, vamos a empezar a reducir esto. Los pi se eliminan, 4 entre 2, pues me va a dar aquí arriba un 2. Un 2 que si multiplico por 50 me da 100 y si multiplico por 10 me da 1000. Voy a de una vez a reducir unidades aquí, me quedan Webers sobre metro. Perdón, aquí me faltó 1000 por 10 a la menos 7. Weber sobre metro. Y abajo tengo 5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces si hago esta operación, 1000 entre 5 me va a dar 200 por 10 a la menos 7. A la menos 7 Webers por metro cuadrado. O sea, ¿qué son Webers por metro cuadrado, muchachos? ¿Se acuerdan? Eran Teslas. Son Teslas, sí. Entonces, 200 por 10 a la menos 7, si lo escribo bien, tengo que correr este punto 2 lugares a la izquierda y me queda 2 por 10 a la menos 5. Profe, una duda. Tesla, sí. ¿No sería menos 4? Perdón, sí. Menos 5 más, perdón, menos 7 más 3, menos 4. A ver, perdón. 1000 entre 5 me da 200. Aquí es donde sería el menos 4, ¿verdad? Entonces, Sí. si recorro aquí, menos 3, menos 2, me quedaría 2 por 10 a la menos 2 Teslas. Gracias por la observación, Brittany. Sí, profe. Gracias. 2 por 10 a la menos 2 Teslas. Esa sería la magnitud de mi inducción magnética, pero yo quiero no solamente la magnitud, sino también quiero la dirección, porque quiero expresar esta magnitud, o debo de expresar esta magnitud como un vector. Muchachos, entonces lo que sigue es determinar cuál será la dirección de esta inducción magnética en este punto. ¿Qué podría hacer primero para poder determinar esa dirección, muchachos? ¿Qué tendría que hacer primero? Primero, imaginarme el conductor, ¿no? Con la regla de la mano. Ajá, con la regla de la mano derecha, ver hacia dónde apuntan las líneas de campo magnético. En general, como ahora la corriente va hacia abajo, tiene esta dirección, entonces mis dedos apuntan la dirección del campo magnético. Si lo veo en la pantalla, bueno, no puedo ver la pantalla. Entonces, si yo abrazara este conductor que está dibujado en la pantalla con mi mano derecha, vería que en estos puntos la dirección del campo magnético es esta. Es decir, entrando a la pantalla de este lado estará saliendo. De este lado pues estará hacia la izquierda. Y esa sería en general la dirección de este campo magnético. Entonces, ¿cómo puedo expresar este campo magnético en ese punto exactamente con su magnitud y dirección? ¿A qué será igual? Pues nos damos cuenta que va hacia el eje negativo de la K. No, pero de la Z. De la Z, sí. Entonces, ¿cómo lo expreso? Quedaría como 2 por 10 a la menos 2. Menos 2 por 10 a la menos 2 porque es negativo, ya que va entrando. Así es. Menos 2 por 10 a la menos 2 multiplicado por el vector unitario K, ¿no? Sí. Que me da la dirección del eje Z. Y el negativo me dice que está entrando a la pantalla, es decir, está hacia atrás del eje Z. O lo puedo expresar también, si me cuesta trabajo eso, pues voy a expresarlo así como 2 por 10 a la menos 2.
que no es lo más correcto, pues, pero son teslas, hay que poner unidades, entrando al plano. ¿Sí, muchachos? ¿Quedó claro de dónde salió eso, muchachos? ¿Alguna duda, algún comentario? No, ¿por qué K? ¿Por qué K? Bien, si recordamos... Ajá, es que son... ¿Sí? Si recordamos aquí en el plano está X y Y. Y aquí estaría I. Y aquí estaría J. Bueno, el vector unitario Y y el vector unitario J. Pero el vector unitario, pero este está entrando al plano, este no se puede dibujar aquí, sino que estaría entrando, entonces ahí estaría K. Aquí estaría el eje Z y aquí estaría K, en este caso menos K, entrando hacia ese plano. ¿Sí? Por eso es K negativo. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Muchachos, ¿alguna pregunta adicional? Se va a acabar la sesión. Les recuerdo que nos reconectamos en 2 minutos, muchachos. 2 minutos, no 10, no 15, por favor. 2 minutos nos reconectamos para continuar con la segunda parte de esta sesión. Entonces los veo de nuevo en 2 minutos, muchachos, en lo que reinicio la sesión. Nos reconectamos.